a seguir hablando de este cruce que tuvimos ayer desde otro ángulo. En este caso, desde el ángulo de la economía, Rodri. Sí, porque, bueno, ya quedó despejado cualquier tipo de duda sobre si ayer se jugaba un partido o no. Claramente no era solo un partido. Esta tirria, esta bronca, esta reivindicación nacionalista de Argentina en el enfrentamiento contra Inglaterra, el fútbol lo supo canalizar en el sentido de cómo una causa tan justa como Malvinas se puede simbolizar a través del fútbol. Pero no solamente Malvinas, puntualmente, es la explicación a esta tierra histórica entre Argentina e Inglaterra. Haciendo un repaso de nuestra historia desde el inicio de Argentina como nación, nos encontramos con intentos constantes por parte del Imperio de Gran Bretaña en atacar nuestra soberanía nacional, por supuesto en el eje económico, más allá de aquellas primeras invasiones inglesas de 1806 y 1807. Lo tenemos algunas placas, para ir repasando la placa número 1, como por ejemplo conflictos de la actualidad se explican por aquellos primeros intentos de dominación, por ejemplo con la deuda externa, ¿no? Digo que hoy es un problema estructural de la Argentina. Por supuesto, en otro sentido, digo, tenemos al Fondo Monetario Internacional y otros acreedores involucrados en la envergadura de lo que es la deuda externa, que tanto nos complica y condiciona a los gobiernos que fueron pasando en los últimos años, especialmente desde aquel empréstito que firmó Mauricio Macri. Pero antes de Macri, en 1824, se firmó el primer préstamo con el banco Baring Brothers de 1 millón de libras esterlinas, firmado por Rivadavia, que en aquel momento iba a servir para el financiamiento de la construcción de un puerto para vehiculizar de mejor manera el comercio exterior. Ese primer préstamo que representó la primera entrega argentina en el sentido del condicionamiento del manejo de la economía nacional con la interferencia de un agente externo, como ese caso era Gran Bretaña, bueno, duró casi 80 años para poder recién terminar de pagarlo y librarnos de ese empréstito que por supuesto condicionó el comercio exterior argentino con la interferencia directamente de Gran Bretaña. Ya en el siglo XX, lo tenemos en la siguiente placa, se firmó el recordado, lamentable acuerdo entre Julio Argentino Roca, hijo, vicepresidente de aquel momento, y Runciman, el funcionario inglés, lo cual significó, en medio de lo que fue la década infame, un retroceso de lo que fue la política de sustitución de importaciones por industrialización nacional que había iniciado el gobierno de Irigoyen. Bueno, ese pacto entre Runciman y Roca significó, por supuesto, el manejo de la economía en términos de política exterior de una manera mucho más profunda, saliendo de un condicionamiento, sino que tanto en las toneladas de carne que se exportaban hacia Gran Bretaña para abastecer el mercado interno británico, como en la quita de aranceles de importaciones inglesas que venían a la Argentina y que por supuesto eran beneficiosas para el país extranjero en detrimento de la competencia de la industria nacional. Bueno, también el fortalecimiento de la interferencia inglesa en los servicios públicos. Recordemos en los ferrocarriles que tuvieron manejo inglés de forma permanente hasta la negociación que emprendió el gobierno de Juan Domingo Perón. Pero tanto en la logística como en el comercio exterior, como incluso en los servicios públicos que se brindaban en aquel momento, bueno, ese acuerdo, ese pacto de Roca y Runciman, bueno, representó un poco sellar aquel primer empréstito que se había firmado con Baring Brothers en el siglo XIX. Por último, quería repasar, lo tenemos en la placa número 3 me parece, el impacto económico de lo que es la guerra de Malvinas, en cuanto a, por supuesto que es una tierra que es nuestra, que nos pertenece y que es invadida, actualmente usurpada por el Imperio de Gran Bretaña, pero que además significó una pérdida de recursos económicos para la Argentina muy fuerte, porque posterior a la guerra, Gran Bretaña inició una actividad pesquera muy agresiva sobre todo lo que es el área
que linda el archipiélago de las Islas Malvinas, y que a Argentina le ha costado en este tiempo de extracción extranjera, se calcula entre 60.000 y casi 150.000 millones de dólares solamente en lo que es la actividad pesquera. Digo, pensemos en todo lo que nos ha costado emprender una política económica duradera, que promueva el aumento de salarios por encima de la inflación, que haya dólares en el Banco Central que nos permitan tener incluso una suba de precios más controlada. Bueno, si hubiéramos contado con estos recursos que nos pertenecen de forma originaria, bueno, esa balanza cambiaria incluso habría sido mucho más beneficiosa para la Argentina en este periodo. Hoy actualmente se está gestando un acuerdo de dos petroleras, una británica, una israelí, convenia del gobierno argentino, que no actúa más allá de comunicados formales para intentar, como se dice, para la gilada, digo, de mandar comunicados que intentan disimular algún tipo de actitud anti-británica y pro-Malvinas, pero que genuinamente no están haciendo nada para frenar un proyecto que se llama Sea Lion, que se va a dar en la cuenca norte de lo que es el archipiélago de las Islas Malvinas, donde se prevé la extracción o la actividad petrolera, que es muy fuerte en esa área puntual de la cuenca lindante del archipiélago, y que se proyecta para inicio en 2028, digo. Entonces, a hacer recorrido histórico, por eso ayer no fue solamente un partido, lo podemos encontrar en la reivindicación de las islas, de nuestros héroes, pero toda la dependencia económica que ha intentado generar Gran Bretaña sobre Argentina, con complicidad entrevista de muchos gobiernos a lo largo de la historia, bueno, le daban ese tinte especial al partido de ayer. Por eso no era solamente un encuentro. Me parece que esta historia de intento de dominación, por supuesto que Malvinas es el eje central de esa causa, pero que a lo largo de los años, del inicio de nuestro país, Inglaterra ha tenido un intento de dominación constante, y que por supuesto hoy mismo lo seguimos sufriendo.